El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les dijo: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de verdad que ustedes son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Sentados. Ayer escuchamos el relato de la creación, que se le llama la versión sacerdotal. Existen dos versiones: del capítulo 1, verso 1 al verso 19, del capítulo 2, del capítulo 1, verso 20, al capítulo 2, verso 4, la segunda versión, que se llama Yavista. La primera, la sacerdotal, es muy solemne, tiene como finalidad justificar con los días de la creación también el descanso del sábado. Dios trabajó y descansó sábado, entonces todos debemos descansar porque Dios descansó. Es una intención del sacerdote que redactó esa versión. Y la otra versión, que es la versión más antigua, una versión muy sencilla, muy sobria, pero también muy amena, muy cercana en su concepción sobre Dios. La sacerdotal, muy grandioso, muy solemne. La Yavista, un Dios cercano, un Dios jardinero. Presenta, se le dice así, una visión antropomórfica de Dios, es decir, pone a Dios como si fuera una persona humana, ¿sí? El jardinero, el que está cerca, el que cultiva, e incluso el alfarero, cuando veamos la creación del hombre, ¿no?, que hace el monito de barro, se toma todos esos detalles. Estas dos versiones, bueno, es cómo surgieron los libros de la Biblia. No surgieron de una sola sentada. Es decir, ningún libro de la Biblia se hizo de una sola sentada. Es decir, alguien se sentó y se pudo escribir, no. O un solo autor, no. El libro del Génesis tiene por lo menos 4 autores. El que hizo la versión sacerdotal, la versión yavista, la versión eloísta y la versión deuteronomista se le llama. Es decir, alguien juntó todas las versiones que había del Génesis, de la historia de Israel, del relato de Noé, de Abraham, y los leyó y
pues vamos a ponerle por aquí para que sea un solo libro. Juntó varios relatos en uno solo. ¿Sí? No nos imaginemos que alguien se sentó y nomás movía su mano porque el Espíritu Santo le estaba soplando. No fue así. Aquí más bien son varias versiones que se juntaron, se recopilaron y se redactó una finalmente. ¿Sí? Ayer decíamos también que el libro del Génesis, históricamente hablando, por su elaboración como tal, es un libro ya tardío, es del año 500 a.C. más o menos. Hay otros más antiguos, Amós, 720 más o menos antes de Cristo, o sea, mucho más antiguo, profeta Amós. Lo que entonces tenemos que reconocer de este texto del Génesis es una versión de un Dios cercano, de un Dios que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y lo pone en el centro de la creación. Y el hombre entonces es llamado a ser co-creador, colaborador de Dios, administrador de del mundo, de la naturaleza, de la creación, administrador de la naturaleza, de la creación. No es dueño, es administrador. El administrador no es dueño, tiene que dar cuentas de lo que se le encomienda. Entonces, el hombre debe en ese aspecto entonces ser temeroso de Dios para hacer lo que debe hacer. ¿Sí? Es decir, respetuoso, obediente, atento a lo que Dios dice. No miedoso, atento a lo que Dios dice. Segundo, el Evangelio presenta esta polémica que da pie para explicar muchas costumbres de los judíos, que los discípulos comían sin purificarse las manos. Y esto sirve para que primero los escribas y fariseos, que nomás andan viendo a ver en qué se equivoca Jesús, reclamarle eso, ¿no? Que no está siguiendo la tradición de los mayores, la tradición. Y entonces Jesús aprovecha para hacer una reflexión y una crítica a todas esas acciones externas que son preceptos humanos, le dice él, porque incluso hay preceptos que son más normas humanas que divinas. De hecho, acuérdense ustedes que eran 613 preceptos. 613 preceptos. 365 mandamientos chiquitos y 365 prohibiciones, 365 prohibiciones y 248 mandamientos chiquitos, prescripciones, 600 tantos. 611. Imagínense si ustedes, si 10 mandamientos da batalla aprenderse, ahora 600 tantos preceptos. Pero son, dice Jesús, puras cosas humanas, porque, o sea, está bien ciertas normas, está bien, pero que no sea la norma más que el amor a Dios o el amor al prójimo. ¿Sí? A veces la norma hace faltar al prójimo con el pretexto de quedar bien con Dios. Pero si quedas mal con el prójimo, pues no quedas bien con Dios. Porque ¿cómo puedes quedar bien con uno y mal con otro? No se puede. Quedas bien con los dos o quedas mal con los dos. Pero no se puede con uno sí, con otro no. ¿Sí? Si faltas al prójimo, faltas a Dios. ¿Sí? Si estás bien con el prójimo, estás bien con Dios. Entonces no podemos decir que con Dios sí estoy bien y con mi prójimo más o menos. No se puede. ¿Sí? No le andemos buscando también nosotros justificaciones humanas a eso. Entonces dice Jesús en este reclamo, en pues sí, un cuestionamiento a las normas judías, ¿no? Que dice ustedes,
anulan la palabra de Dios con esa tradición que han transmitido. Y también tener cuidado nosotros de no caer en ese mismo error, porque a veces también nos quedamos más en cuestiones muy humanas, en tradiciones humanas que nos alejan de Dios, nos tienen así al margen de Dios. A veces nos preocupamos más que en nuestras fiestas, que las velas, que los cohetes, que las flores, y ni nos confesamos. O sea, lo uno no quita lo otro, ¿sí? O, por ejemplo, como yo siempre suelo decir, ¿no?, que hay mucha gente que dice que no se casa porque no tiene dinero. Yo le pregunto, ¿qué te cobra mucho el cura o qué? No, padre, pero usted sabe las costumbres y los padrinos y que su cumplimiento y no sé qué, no sé cuándo. Por esas cosas tienen 10, 15 años amancebados, viviendo en pecado, ¿sí?, por cumplir un precepto humano, una tradición humana. Eso los hace mantenerse al margen de la gracia de Dios. O sea, ¿son bonitas las tradiciones? Sí, claro que sí, pero que no nos alejen de Dios. Se puede hacer si quiere, pero que no nos impidan estar lejos de Dios, al margen de la gracia. No diciendo que no se hagan, no, que se hagan. Al final de cuentas digo, total es tu dinero, no es el mío, ¿verdad? Pero que no nos alejen de Dios. Si quiere echar la casa por la ventana, échala, pero que eso no te ayude, no te aleje de Dios, ¿sí? Que no te haga vivir 5, 10, 15 años, es que estoy juntando, dice. No es por ahí el asunto. El matrimonio no está en el fandangón que luego se hace, ¿verdad? No está en el fandango, como decíamos antes, ¿verdad? Está en cómo ir viviendo según la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no hagamos también nosotros ley, preceptos humanos, ¿sí? Incluso también tenemos, y digo yo, ¿no?, que a veces caemos también nosotros en ciertas actitudes así de mucha exigencia burocrática. O sea, está bien que se exijan las pláticas, porque debe existir eso, ciertos documentos, pero que no hagamos depender el dar o no un sacramento de todos estos requisitos, que son buenos, también son necesarios, ¿verdad? Porque también si no se le hace así, también la gente como que no reacciona, pero podemos caer en riesgo también de convertir eso en pura exigencia humana. Habría que revisar también eso, ¿verdad? Eso lo digo por mí, ¿verdad? Porque tenemos que buscar más bien otras formas de acercar a Cristo, ¿verdad? De acercar al espíritu de la ley. Pidamos pues al Señor que nos ayude a hacer bien las cosas. Así sea. De pie.